interior de la Asamblea. No obstante, la alerta que acaban de dar, en este momento están evacuando a los diputados. 5, 4, 3, 2, 1, entramos. Yo soy Ignacio Gómez, yo era reportero judicial de Cortes en el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando sucedieron los hechos del Palacio de Justicia, la toma por parte del M-19 y la retoma por parte de tropas del Ejército Nacional. Habíamos cubierto varias noticias y estando allá habíamos visto desactivar y meterle rayos X a unas cartas que habían llegado, y en el palacio se decía que había rumores de que se lo iban a tomar. Habían también allanado una casa y habían encontrado los planos del Palacio de Justicia. Entonces, estando yo en la redacción, cuando mi compañera de la redacción de Bogotá dice: "Ay, la guerrilla se está tomando la alcaldía", yo le digo: "No, no es la alcaldía, es el Palacio de Justicia", y yo salí corriendo para allá. Y llegué allá entre los primeros. De hecho todavía no había llegado el ejército y los únicos que respondían eran los uniformados del batallón Guardia Presidencial. Ahí vi cómo había civiles impartiéndole órdenes a militares para la toma. Ahí vi el desorden mismo, la falta de coordinación de policía, ejército, de diferentes unidades de policía entre sí, de diferentes unidades del ejército entre sí, del ejército y la policía entre sí. Era una locura, un caos. Y estuvimos, digamos, con todos los colegas de ese momento, con todos los reporteros judiciales, cubriendo esa noticia en la Plaza de Bolívar esos 2 días. Es como darle una fotografía ya de Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. Urgente. Acaba de ser tomada la Corte Suprema de Justicia. Atención, la situación es delicada. Me encuentro acá, a escasos metros de la entrada principal del Palacio de la Corte. Unidades de la PM y de la policía en este momento están contestando los disparos que se producen en el interior, especialmente en el sótano. Se dice que el narcotráfico, que el narcotráfico financió la toma del Palacio de Justicia. Yo digo que el narcotráfico ha financiado los sectores de poder de la sociedad colombiana durante los últimos 30, 40 años, todos. El dinero es un arma tremenda, ese es el verdadero cáncer que sufre Colombia, todo depende de eso. Y además la corrupción y los fenómenos que estamos viviendo, todo está ligado al narcotráfico. El sector privado también se ha enriquecido, también favoreció el paramilitarismo con esos dineros. También el narcotráfico influyó en la consolidación y fortalecimiento del paramilitarismo. No fue solamente la guerrilla y por lo tanto fue un combustible de la guerra y de los dos actores en conflicto. Es una mentira histórica que trataron de crear los medios de acuerdo pues con la inteligencia militar y con factores externos como la política de los Estados Unidos con respecto a Colombia, el narcotráfico, para ensuciar la imagen del M-19. Cuando usted hace un análisis de cómo se fraguó y cómo se preparó la toma, usted fácilmente llega a la conclusión de que ellos no tenían
los recursos que supuestamente Pablo Escobar les había dado. Hágase para atrás, hágase para atrás, hágase para atrás, hágase para atrás. Yo llegué al lugar hacia las 11:30, 11:40. Yo tenía una libreta y empecé a anotar, de acuerdo con la hora del reloj de la catedral, los eventos que sucedían. Vimos con dramatismo el acto salvaje de los tanques entrando al Palacio de Justicia, y ahí era donde uno sentía que miércoles las personas con las que yo interactuaba como periodista, las personas a las que les pedía los documentos, los magistrados que muy gentilmente en ese momento explicaban sus sentencias, se estaban muriendo, que al otro día no iban a existir. Uno sentía que era un país que estaba perdiendo su justicia de un momento a otro, que al día siguiente no iba a haber justicia, no iba a haber Corte Suprema, no iba a haber Consejo de Estado, no iba a haber quien vigilara la Constitución, como un país al que le cortaran un brazo o si no la cabeza. No ha retirado, no ha terminado. Bájese. Se retira, hermano. Por fin retira, hermano. Esa primera noche, con Julia Navarrete dormimos dentro de una ambulancia. Ahí alcanzamos a descansar un rato cuando de pronto, ¡pum!, una ráfaga hacia la plaza. Nos asustó, pero fue solo esa ráfaga. Un periodista ruso que estaba ahí, de la agencia Novosti, no se pudo levantar, no se pudo mover porque pues los esfínteres le habían jugado una mala pasada con el susto. Atención, aquí está el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, desde el 4º piso del Palacio de Justicia. Magistrado, lo escuchamos. Oiga, Juan. Señor. Le habla el comandante del operativo Antonio. Por favor, ¿nos puede poner en la línea al presidente de la Corte Suprema de Justicia? Pero por favor. Sí, por favor, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, estaba en comunicación con RCN desde el 4º piso del edificio del Palacio de Justicia, donde él han cortado la comunicación. Eran otras épocas, no había ni siquiera celulares, no había posibilidades ni siquiera de hacer extras entre programa y programa en los canales, en los dos canales que existían. Y la única manera de impedir que en los noticieros, en las franjas noticiosas o en la radio, que sí tenía la capacidad de transmitir minuto a minuto, esto se quedara totalmente en silencio, fue la de callarnos con las llamadas telefónicas. Yo recuerdo lo que me pasó a mí como director de RCN, llevaba apenas un año, unos meses. Me llamaron del gobierno para decirme que les prohibiera a las emisoras internacionales que estaban reproduciendo a RCN, había muchas en el mundo reproduciendo la información, retransmitiéndola, que les dijera que estaba prohibido hacer eso. Les dije, yo no puedo hacerlo. Primero, porque las normas internacionales de radiodifusión me lo prohíben. Y segundo, porque sería peor. Si usted corta abruptamente la transmisión, van a decir en Europa, en Estados Unidos, en Asia, se acabó Colombia, ni siquiera siguió la transmisión. No, dígales que está prohibido. No, yo no les digo eso. El propio presidente de la Corte Suprema de Justicia y su compañero y colega, el magistrado Pedro Elías Serrano, están reunidos con los guerrilleros. Cortaron finalmente la comunicación en el instante en que se iba a dirigir a los colombianos a través de RCN el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Seguimos con la información. Hubo reuniones entre Yamid Amad y la ministra, Darío Arizmendi tal vez, bueno, no recuerdo que otros periodistas, que tuvieron un encuentro con la ministra y le exigieron la libertad de información, y la ministra dijo, ustedes no tienen ese derecho
Ese derecho de información está suspendido y si ustedes llegan a hacerlo, nos tomamos las sedes informativas. Después, intentaron ponernos a transmitir unos partidos de fútbol y yo me negué, dije RCN sigue con la transmisión del Palacio de Justicia. Yo no voy a ser copartícipe de un engaño, de un fraude, de una manipulación informativa. ¿Fue lo mejor lo que se hizo, ministra? ¿Usted cree que la decisión fue acertada? Yo soy parte del gobierno. ¿Pero usted cómo la ve? ¿Usted como parte del gobierno? El gobierno tenía que defender las instituciones. Yo estuve completamente de acuerdo con Noemí Sanín, que era ministra de Comunicaciones, cuando prohibió que... Pero ¿cómo? Están en un pleno combate y los periodistas diciendo como si fuera un partido de fútbol. Aquí van bajando, vienen helicópteros porque hay tropa que va a descender sobre la terraza y no hay que los otros oían eso y van y lo recibían a plomo. Perfectamente comprensible que hay una censura y que se prohíba la transmisión de esas operaciones. Es uno de los episodios más lamentables en la historia del periodismo colombiano. Como quiera que literalmente atendió una cordial sugerencia de la ministra de Comunicaciones de la época, Noemí Sanín, y prescindió de la transmisión en un momento crucial en el cual el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Alfonso Reyes Echandía, estaba clamando un cese al fuego. Somos rehenes del M-19, estamos en el cuarto piso del edificio de la Corte. Si no cesa inmediatamente el fuego hay una hecatombe. La gente está dispuesta a conversar, viene a traer un documento para conversarlo, pero no hay manera de hablarlo y de buscar una salida civilizada a esta situación mientras no haya cese inmediato del fuego. ¿Los únicos que están disparando es el ejército? Parece que sí, pero el problema no es de noticia, es que las autoridades competentes dispongan de dar el fuego. Cese el fuego para que comencemos a dialogar. El resultado de eso fue no solamente la hecatombe del Palacio de Justicia en el momento mismo de los 2 días que duró, sino que se produjo un acto de censura prolongado sobre todo lo que significó la retoma del Palacio de Justicia. Es decir, si bien es cierto que el M-19 cometió un acto descabellado y condenable al tomarse ese palacio y matar soldados y etcétera, etcétera, el otro gran responsable es el ejército colombiano y la policía colombiana, que desaparecieron, torturaron, ocultaron, en una componenda evidentemente con los medios de comunicación de la época y con las autoridades de la comunicación en la época. Todo se tapó, todo se ocultó. En cualquier país del mundo sería perfectamente legítimo y no presentarlo como un enemigo de la prensa a Noemí Sanín, que actuó muy honestamente en ese sentido. ¿Qué hubiera pasado hoy con todas las redes sociales? Hubiera sido un canto a la bandera el de Noemí Sanín como ministra, llamando a los medios a ordenarles dejar de transmitir lo que pasaba en el Palacio. Esa autocensura contribuyó muchísimo a que se dieran episodios lamentables por los cuales hoy la justicia sigue investigando a un grupo de militares y de miembros de las fuerzas militares. Si a mí me disparan, yo contesto el fuego. Yo entré con mis carros, me recibieron a fuego, disparé. No sé. ¿Qué haría usted? La primer tanda de rehenes fue liberada hacia las 10 de la mañana y nosotros la esperamos ahí en la Casa Museo del 20 de julio. Como en la segunda tanda había una secretaria, la secretaria de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, y teníamos una relación chévere. Yo era prácticamente el único que cubría esa sala.
y cuando ella me ve se me agarra del brazo. Nos vamos charlando y en el momento en la puerta de la casa museo, entonces me preguntan los soldados si yo soy rehén y yo les digo que sí y alcanzo a dar 1 o 2 pasos adentro, pero Hernando Correa de la revista Consigna me agarra del saco y me jala para atrás y me dice, no, él lo que es periodista, él no es rehén. Y pues todavía discutimos si me quitó la chiva o me salvó la vida. Que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Inmediatamente. Un momento, por favor, un momento. Oiga, es increíble, habla Alfonso Yaqui, el segundo al mando de este operativo. El presidente de la República no le ha pasado el teléfono al presidente de la Corte y se va a morir porque el presidente de la República ni siquiera con su poder jurisdiccional. Es increíble que el M-19 no siente el que se ha tomado el Palacio de Justicia, se lo tomó los tanques del ejército. Hacer periodismo en Colombia, pues depende, puede ser peligroso cuando si uno ocupa a fondo del conflicto, de lo que está pasando, porque hay intereses contrapuestos muy peligrosos. En un momento dado estaba la guerrilla, pero también estaban los paramilitares, capaces de hacer también los mismos horrores de la guerrilla. De modo que ahí había riesgo para unos y riesgo para otros, según su tendencia política, según su visión. Un periodista independiente que esté en medio del conflicto, que no acepte ninguna de las dos versiones, sino que busque la propia, pues tiene naturalmente una consecuencia, que esas dos partes enfrentadas son sus enemigos. Peligro que ahora se ha intensificado porque hay un choque de fuerzas y hay una gran cantidad de fuerzas que tienen poco interés o nulo interés, tal vez algunos, en que se conozca sus actuaciones y sus procederes. Y desde luego, pues que eso es estadísticamente comprobable, uno de los países donde más amenazas hay contra el periodismo, generalmente ¿cuál? El crítico y el independiente ha sido y es en Colombia. A mí personalmente, en el año 99, poco después de que asesinaron a Garzón, me tocó irme por amenazas. Me seguían en unos carros que aparentemente alguien identificó como relacionados con una mezcla de paramilitarismo y organismos del Estado, una cosa, vaya, una nebulosa de esas como las nebulosas. Yo me sentía en los años 80 capaz de soportar todo lo que viniera contra mí porque tenía encima, digamos, la herencia de todos esos periodistas, de los 16 periodistas asesinados del Espectador, como, es decir, si me toca a mí morir no hay problema. Pero si ya está involucrada mi mamá, si ya los criminales me están haciendo saber que saben dónde está mi mamá sí no ha hecho nada, mi mamá sí no tenía nada que ver en eso y así queda uno completamente indefenso. Ese es el momento en el que yo decido irme por primera vez. ¡Por Colombia! ¡Por la paz! ¡Dejad armas! El M-19 quedó liquidado políticamente en el Palacio de Justicia. No tenía manera de sostener ni militarmente ni políticamente un movimiento guerrillero y fue muy inteligente en buscar una negociación política. Ahora, yo creo que hay un elemento que incidió mucho en que los medios aflojaran, que fue desafortunadamente un hecho violento, pero tuvo una influencia decisiva, que fue el secuestro que hizo el M-19 a Álvaro Gómez Hurtado. Cuando se sucede el secuestro de Álvaro Gómez, el periodismo comienza a cambiar. Álvaro mismo cambió. Se habla del síndrome de Estocolmo que sufrió, pero Álvaro Gómez no fue el mismo antes que después del secuestro. Hubo allí un viraje, una mirada distinta, una comprensión nueva sobre el problema de la violencia, el problema de la guerrilla, el problema de la insurgencia. Y finalmente, ese hecho fue el que permitió los primeros acercamientos del M con el gobierno. Le voy a decir una cosa que me duele en el alma, como periodista que soy, como periodista que participó de esas conversaciones.
La negociación con el M-19 resultó bien, resultó exitosa, a pesar del pésimo cubrimiento de la prensa. Lo otro sería fantasioso, sería meter la cabeza en el suelo como el avestruz. Creo que ciertos medios de comunicación cubrieron como debía ser este momento histórico. Y ya cuando se creó la Asamblea Nacional Constituyente, creo que todos los medios sucumbieron y sucumbimos a esta luna de miel con la democracia que nos imaginábamos que estábamos viviendo. Mi estilo periodístico siempre ha sido el de trabajar materiales de largo plazo. Entonces, en esa perspectiva yo siempre tenía en el horario que por lo menos una vez al año iba a escribir sobre el Palacio de Justicia y estaba buscando los temas. Para mí era como una preocupación el hecho de que con el Palacio de Justicia y el significado que el gobierno le quería dar a los aniversarios del Palacio de Justicia era la simple muerte a manos de la guerrilla, lo cual también está en duda, de 6 magistrados, de 6 de las cabezas jurídicas más importantes del país, mientras que los otros 105 muertos parecían no importar, era gente como que no significaba nada para el gobierno en esos actos de conmemoración. Entonces, digamos que uno como periodista pues no solamente está buscando entrar al despacho del magistrado, sino que tiene que conocer a su secretaria, tiene que conocer al portero, tiene que conocer al sustanciador, tiene que conocer al que lleva el libro radicador. Entonces era también como bajarle ese nivel, que yo creo como periodista que eso nacionalizaba mucho más la tragedia de la justicia. Finalmente no era que no vivíamos con 5 ricos, sino que había 115 personas que habían muerto o desaparecido en cumplimiento de su deber y de un deber tan importante en un país como es su sistema judicial. Yo hago una pregunta y me la respondo. ¿Son los medios de comunicación actores desarmados seguramente del conflicto? Yo diría que sí. Han sido actores y han producido muertes directamente por acción o por omisión. El conflicto armado en Colombia, como los dramas humanitarios, como los conflictos armados en cualquier parte del mundo, no se pueden solamente someter al registro periodístico. Hay que darle análisis y contexto a la gente e historia. El registro, el mero registro, eso no lo permite. Y en mi experiencia de muchos años puede, digamos, alimentar la impunidad, puede alimentar la confusión. Nosotros no solo somos los reporteros que vamos, conseguimos algo y lo comunicamos en un medio. Somos constructores y reconstructores de historia. Ese es un legado que nos dejó toda esa experiencia de los años 80. Los medios de comunicación pues no tienen una obligación distinta a cubrir los acontecimientos como se dan. No es que tengan unos deberes específicos en la guerra o en la paz, pero evidentemente como colombianos tenemos una contribución en términos de responsabilidad social a que se aclimate esa necesidad de paz que tiene Colombia. ¿Deben los medios de comunicación en Colombia, en un proceso de paz y en un posconflicto y en un posacuerdo y en una regeneración del alma nacional y de la ética nacional, nos deben entonces justicia, verdad, reparación y no repetición, como lo las deben los actores armados? Yo creo que fue el despilfarro más grande que ha tenido en el país en gente importante de significación. Sí, porque todos somos reemplazables, pero cuando se reúnen las condiciones que se reúnen en los que murieron,
Uno dice, bueno, pero en este país que está tan pobre en todo, sí se podrá recuperar gente tan buena, gente de tanta calidad, gente que era el orgullo del país. Yo creo que la elección del Palacio de Justicia le sirvió al país para recomponerse en muchas cosas, excepto en la justicia. Las cosas que están pasando en la justicia hoy eran impensables, imposibles, absurdas, ridículas en las cortes que había antes de 1985. El estándar moral de la Corte Suprema, que se podía decir como suprema porque lo era, y hoy en día uno lo que encuentra son bajezas dentro de las ya 4 o 5 altas cortes, y quién sabe cuántas más habrá, y el tráfico de puestos y el tráfico de sentencias y las sentencias acomodadas, el hecho de que el presidente de la Corte Constitucional tenga una fosa común en su finca, a mí me parece que es un absurdo y que es una paradoja a la vez ilustrativa de la incapacidad que ha tenido la justicia colombiana de reponerse 30 años después al Palacio de Justicia.